Solís. Con sonrisa y con donaire, sin descanso ella bailaba, y ya muy de madrugada de todo se despidió. Pero un mozo lugareño fue por ella elegido, con rumbo desconocido el varón la acompañó. En sus brazos estrechó a la dama misteriosa, y en la noche silenciosa monte adentro la llevó. Pero luego regresó derrotado y afligido, y contó lo sucedido que a todo estremeció. Dijo que se transformó en un ser espeluznante, de pelaje tan brillante y mirada muy feroz.